Desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la instalación de la red Voces Colectivas, Democracia y Acción Ciudadana. Enmarcamos este evento en el proceso inédito de las elecciones judiciales que transitamos a nivel federal y estatal. Queremos agradecer la presencia de la doctora Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Agradecemos también a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, Denise Porras Guerrero. Saludamos al fiscal especializado en delitos electorales del Estado de San Luis Potosí, Luis Fernando González Macías. Asimismo, en el Presidium contamos con la participación de la consejera Graciela Díaz Vázquez y del consejero Juan Manuel Ramírez García. A su vez, agradecemos la asistencia de las consejerías electorales Carla Patricia Solís Divildox, Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Óscar Felipe Reina Jiménez y Carlos David Cuellar Arochi. Finalmente, queremos agradecer la presencia de personas de sociedad civil, activistas, defensoras de derechos humanos y público en general, por supuesto a medios de comunicación que nos honran con su visita. La red Voces Colectivas, Democracia y Acción Ciudadana surge como la necesidad de un espacio plural y colaborativo que busca fortalecer el vínculo entre las instituciones electorales y la sociedad civil, en el marco del proceso electoral judicial local. Está integrada por organizaciones sociales, colectivos, activistas y ciudadanía interesada en promover la participación informada, la vigilancia ciudadana y la defensa de los derechos político-electorales. La toma de protesta a las personas y organizaciones integrantes de esta red marca el inicio formal de los trabajos colectivos que se desarrollarán en el marco del proceso electoral, con el objetivo de generar una agenda común de participación, difusión y observación ciudadana, especialmente frente al ejercicio del voto en elecciones judiciales. Este evento simboliza el compromiso compartido por fortalecer la cultura democrática, impulsar el acceso a la información, promover el lenguaje ciudadano y construir canales de interlocución directa entre ciudadanía e instituciones, desde una mirada, por supuesto, de derechos humanos, género e inclusión. Es por eso por lo que destacamos y acompañamos la conformación de la red Voces Colectivas. Ahora me permitiré, en este momento, ceder el micrófono a la maestra Graciela Díaz Vázquez, quien nos brindará el encuadre de esta ceremonia de instalación de la red. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas en este espacio. Antes quiero, por supuesto, agradecer a todas las personas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que han contribuido para la configuración de este espacio que nos entusiasma muchísimo como institución. Especialmente quiero agradecerle, como en todos los espacios, justo acabo de hacerlo también el día de ayer, a la doctora Paloma Blanco López, nuestra presidenta, que sigue teniendo toda la apertura para que todas las voces, para que todas las personas, para que desde todos los espacios nos apropiemos de los procesos que son precisamente ciudadanos, que son patrimonio de la ciudadanía. Especialmente quiero enfatizar también mi agradecimiento, mi reconocimiento a Olga Lucio, quien capitanea esta red, quien nos ha sugerido que ante un escenario inédito como es la elección judicial, emprendamos acciones inéditas para este consejo, como es acercarnos a un diálogo horizontal, a un diálogo de ida y vuelta con sociedad civil organizada, precisamente para que acompañemos la historia a la par que se está escribiendo. Entonces, quiero reconocer esos esfuerzos. Dentro de este espacio de encuadre, que además será muy breve, también quiero reconocer y agradecer el apoyo decidido
de mi querida amiga Denise Porras, presidenta del Tribunal Electoral, de mi estimado amigo también Luis Fernando González, fiscal electoral, quienes desde este quehacer institucional que hoy desempeñan también han sumado desde el primer momento, desde que compartimos la idea, no han dudado en decir que sí y en sostener la importancia de un espacio como este. Quiero nada más referirme a que como hemos imaginado la red, después de este punto de arranque, tiene todo que ver con atender en todo momento a las preguntas, a los comentarios, incluso a la construcción que desde la propia red se genere de nuevos saberes, de nuevos contenidos, para que podamos acortar esta brecha de tiempo en la que la ciudadanía va a hacer suya esta elección. Nos ha tomado más de 30 años apropiarnos de las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo como las conocemos y tenemos muy pocos meses, muy pocas semanas para que la ciudadanía se reconozca actora, se reconozca incidente y se reconozca dueña también de esta elección judicial y en esa labor el camino que han andado, las miradas desde sociedad civil nos parecen fundamentales, ¿no? Desde la institución electoral tenemos, gracias al liderazgo decidido de nuestra presidenta, toda la apertura para que el acompañamiento no solo sea silencioso de la ciudadanía, del trabajo técnico que desarrollamos, sino que sea propositivo, también sea crítico, también sea pues incidiendo, ¿no? desde el quehacer y configurando pues nuevas oportunidades, nuevas formas, nuevos horizontes para hacer ciudadanía. Entonces, no quisiera yo extenderme demasiado en describir qué va a hacer esta red, porque se dará a sí misma los espacios, las formas y los modelos de trabajo y eso nos entusiasma muchísimo. De verdad, quiero también reconocer todo el sostenimiento que nos dan todas las consejerías a una propuesta novedosa para CEPAC y que bueno, estamos junto con los trabajos del proceso electoral poniendo todo el empeño y todo el corazón para que esta elección judicial ocurra como en San Luis Potosí nos hemos acostumbrado, con altos estándares de calidad, con el mayor profesionalismo, honrando también la historia de este Consejo Estatal Electoral que se abre a nuevas posibilidades y a nuevos diálogos con todas las personas. Muchísimas gracias por su escucha. Agradecemos a la maestra Graciela Díaz Vázquez. Ahora, me permito dar el uso de la voz al consejero Juan Manuel Ramírez García, quien nos brindará un importante mensaje. Bueno, pues antes que nada, buenos días, muchas gracias a todos y todas por estar acá, magistrada, presidenta, fiscal, qué gusto poder tenerlas acá y que hayan aceptado participar en la actividad que viene en unos minutos. Desde luego a todas y todos ustedes, el aplauso creo que es para todas y todos ustedes por aceptar participar de esta actividad. Desde luego también quiero, también quiero agradecer desde luego y reconocer la propuesta de nuestra compañera Olga Lucio, colaboradora en CEPAC, con la consejera Graciela, también agradecer a la consejera Graciela, a ambas porque pues al final del día ahí nació la iniciativa y en CEPAC pues únicamente desde la comisión temporal que creamos para atender este proceso electoral y el grupo de trabajo que creamos dentro de esa comisión para atender temas específicos porque son muchísimos temas, pues únicamente nos ha tocado, digamos, respaldar esta iniciativa. Entonces, la verdad es que reconocer esa parte y a ustedes reconocerles también que hayan decidido sumarse porque, como ya lo dijo la consejera Graciela, sin ánimos de ser repetitivo y reiterativo, efectivamente es una elección inédita, es una elección donde tenemos, ustedes lo saben, no es un secreto, tenemos limitaciones presupuestales, entonces necesitamos recurrir a estrategias distintas para hacer cosas distintas. Y una de esas pues es esta actividad, ¿no? Que nos permite por una parte promover sí el derecho al voto activo en este caso, pero también el derecho a la participación ciudadana, que esa es una parte fundamental en una democracia contemporánea, lo uno no puede entenderse sin lo otro en un régimen democrático. Y en ese sentido pues lo que ustedes están fortaleciendo el día de hoy pues es justamente la democracia a través de su participación. Por último, pues decirles que tienen todo el respaldo de CEPAC en esta actividad, así como reconozco la propuesta y la iniciativa de nuestra compañera Olga y de la consejera Graciela, también reconozco el trabajo de todas y todos quienes forman parte de la comisión, quienes forman parte del grupo de trabajo de la comisión, de todo el personal de CEPAC,
porque es personal con el que ustedes tendrán contacto a lo largo de las siguientes semanas para conocer peculiaridades de esta elección y que, como yo les digo, no es solamente una elección más, tiene la verdad muchísimas características que nos obligan a pensar que es un paradigma distinto respecto de organizar procesos electorales. Ya lo irán viendo conforme pasen las semanas. Entonces, pues enhorabuena por este proyecto. Muchísimas gracias, reconocer a quienes han propuesto esta iniciativa y a ustedes, desde luego, por sumarse. La verdad, sin ustedes no sería posible que esta elección y que este proyecto pues esté vivo el día de hoy. Muchísimas gracias, enhorabuena y vamos a continuar. Buenos días. Agradecemos al maestro Juan Manuel por su intervención y me permito solicitar a la consejera presidenta, la doctora Paloma Blanco López, a tomar un lugar al frente para acompañar la toma de protesta de las personas, organizaciones y colectivos a quienes solicito atentamente ponerse de pie. Asimismo, a quienes nos acompañan de manera virtual, les solicito encender sus cámaras. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien. Personas integrantes de la red Voces Colectivas, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir las labores de esta red con apego a perspectiva de derechos humanos, enfoque ciudadano y participación ciudadana. Si así lo hicieren, que la sociedad se los reconozca y si no, que esta red se los demande. Muchas felicidades a todas y todos. Les pedimos si nos apoyan subiendo un poquito la pantalla. También saludamos a nuestros compañeros que están de forma virtual, que también nos acompañan. Muchas gracias. Si medios de comunicación les gustaría tomar una foto antes de que tomen asiento de este lado, si gustan apoyarnos. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Para dar continuidad a nuestro programa, solicitamos atentamente a los integrantes de la mesa de presidium que ocupen sus asientos en la zona del auditorio.
Muchas gracias. A continuación contaremos con la participación de la magistrada Denise Porras Guerrero, del fiscal Luis Fernando González Macías y la consejera Paloma Blanco López, quienes nos brindarán un valioso espacio de reflexión titulado Instituciones y Ciudadanía, claves para el proceso electoral judicial, abordando temas esenciales para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana en el contexto electoral judicial. Iniciaré con una serie de preguntas a cada uno de los panelistas. Cada participante tendrá 5 minutos de intervención para exponer su punto de vista. Posteriormente, abriremos un espacio para que los asistentes puedan realizar preguntas a los panelistas. Finalmente, cerraremos con un espacio de reflexiones finales, donde cada panelista podrá compartir sus pensamientos finales sobre el tema tratado. Esta pregunta es para nuestros 3 participantes. Quien guste, en el orden que gusten ustedes contestarla. ¿Cuál es la función de la institución que representa en el proceso electoral judicial y por qué es clave para el proceso electoral vigente? Muchas gracias. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este auditorio. Es un honor también recibir a grandes colaboradores, pero también grandes compañeros y amigos, maestra Denise, también el fiscal. Gracias por estar participando y sumándose a esta iniciativa. Bueno, si me permite comenzar, porque para la segunda pregunta, ahí sí me voy a ir, o sea, traigo hasta rollo, traigo así pergamino. Entonces, en esta primera, la verdad, quiero ser muy concreta. ¿Cuál es la función que representa en el proceso electoral judicial el CEPAC y por qué es clave? Bueno, como ustedes saben, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es el organismo público autónomo permanente que, de acuerdo con la Constitución local, la ley electoral y otra normativa en la materia, pues constituye la autoridad electoral en el Estado. Y tradicionalmente tenemos a nuestro cargo la organización de procesos electorales para renovar el Poder Legislativo y los ayuntamientos, así como la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal, pero también diversos mecanismos de participación ciudadana. Nos hemos hecho cargo, por ejemplo, de los procesos junto con los municipios de la elección de las juntas de participación ciudadana, que es una obligación reciente, y también de acuerdo con la ley de referéndum y plebiscito, pues también tenemos intervención en la organización de estos mecanismos de participación ciudadana. Y a partir de la reforma constitucional de diciembre del 2024, se nos confiere a CEPAC una nueva atribución que es de gran trascendencia histórica. Ya se mencionó en el panel de bienvenida, que es organizar el primer proceso para que la ciudadanía pueda elegir por voto directo y por mayoría relativa a las personas que serán juzgadoras, es decir, que integrarán el Poder Judicial del Estado. Y esto incluye la planeación de la jornada, pero también la conducción de la elección, pero también los cómputos de los resultados y una serie de actividades que finalmente se materializan el día de la jornada, pero que antes, durante y después hay actividades que inciden al final de cuentas en los resultados, es decir, en la declaración de los resultados. Entonces, esta función es clave. ¿Por qué es clave? Pues porque se trata de la primera vez en la historia del Estado y del país que se va a llevar a cabo esta elección, y a mí me parece que con toda la complejidad que esta elección trae de por sí, hay procesos que sin duda la experiencia que tiene CEPAC en sus más de 32 años de experiencia son una fortaleza. Sí, este es un proceso nuevo, es un proceso que trae nuevos retos operativos, nuevos retos normativos, pero la experiencia que tiene el personal de CEPAC, la experiencia que tiene la institución, el respaldo y la solidez institucional, de alguna forma también son garantía para la ciudadanía en entender y conocer y también tener la tranquilidad de que esta elección saldrá adelante,
porque se toma la experiencia de estos procesos. Ha sido muy interesante, y en su momento lo platicaré, porque también nos ha obligado como institución a innovar, a pensar fuera de la caja, pero sin duda la experiencia de años, de décadas, es un factor que pesa, y en ese sentido también da confianza a las personas que integramos este organismo y queremos también transmitirlo hacia la sociedad. Entonces, hasta ahí dejaré yo mi intervención para responder esta primera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer muchísimo la invitación. Yo siempre digo de manera pues muy informal, pero es cierto que parezco Jaimito el cartero con el consejo y Tangamandapio, porque de verdad es mi casa. Siempre que me invitan a algo digo que sí, no solamente porque sean proyectos interesantes y porque tengan que ver precisamente con la construcción de ciudadanía, sino porque, bueno, me consta el trabajo bien hecho que hace el personal de la institución. Agradezco de manera especial la invitación hecha por la consejera Grace, por el consejero Juan Manuel, el apoyo que siempre recibo de parte de la presidenta y sobre todo estos temas que se ponen en la mesa y que me sorprende, lo tengo que decir gratamente, que realmente existe una respuesta de sociedad civil. De repente cuando empezamos a ver este asunto de la reforma y de las reticencias que hubo para que se llevara a cabo y ahora que es una realidad, el hecho de que la sociedad civil, por lo menos en San Luis, esté respondiendo de esta manera con esta convocatoria, a mí de verdad que me parece muy esperanzador y muy tranquilizador respecto al éxito que va a tener o no la reforma, ¿no? Y es importante decirlo porque es un ejercicio que no está obligado a hacer el Consejo, que además de toda la complejidad que ya representa la preparación de la elección con las limitaciones que ya se han mencionado, que además nos esté preocupando la autoridad para hacer este acercamiento con la sociedad civil para que no haya ningún tipo de vacío respecto a la información que se necesita para involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía, que es realmente la que tiene que estar informada de este tipo de ejercicios, pues me parece súper valioso, ¿no? O sea, que se esté haciendo de esta manera además justo para legitimar la elección, sí, y creo que lo vamos a lograr, pero también para que toda esta información realmente baje a la gente que tiene que bajar y que no de nuevo nos estemos hablando entre nosotros, porque eso es lo que ha ocurrido y me parece que eso fue parte del espíritu que provocó la reforma, ¿no? O sea, esta, pues sí, falta de autocrítica de las propias autoridades, de esta élite de decir entonces que nosotros somos los que tomamos las decisiones y entonces la sociedad realmente no está involucrada. Entonces me parece importantísimo que se esté haciendo y que se esté haciendo de esta manera, ¿no? La pregunta, para no alargarme mucho, es ¿qué hace el tribunal? ¿Cuál es su función? Pues bueno, ustedes saben que el Tribunal Electoral es un organismo electoral especializado que se encarga de resolver las controversias en materia electoral, todos los medios de impugnación que tengan que ver derivados del proceso electoral ordinario y en este caso del proceso para la elección de personas juzgadoras, nosotros nos encargamos de sustanciar esos procedimientos y bueno, básicamente ya resolvimos más de 40 medios de impugnación, impugnaron en esta ocasión desde la convocatoria, desde que se abrió la convocatoria estuvo impugnada, entonces nos puede esto dar una idea de madurez política, porque hay causas institucionales para poder dirimir estas controversias y también de la participación que ha existido, ¿no? Y de la buena noticia también que supone que exista el Estado de Derecho y que existan las causas institucionales para poder dirimir todas estas controversias en un marco legal. Entonces, básicamente, el impacto y por qué es clave el papel o la función del Tribunal Electoral del Estado, pues básicamente es porque garantiza la imparcialidad y la legalidad de cada una de las etapas del proceso electoral, cuidando que todas las resoluciones y todos los actos de las autoridades electorales estén apegados a derecho y finalmente para poder guardar esta estabilidad política que está contenida en las normas constitucionales. Sé que se antoja muy técnico,
Básicamente, pues sí, sí lo es. Lo que hemos querido nosotros dentro del tribunal es también acercar este lenguaje un poco más ciudadano y no tan jurídico, porque también de repente parece hecho a propósito, ¿no? Cuando uno lee las sentencias, parece que no quieres que entienda la gente, ¿no? O sea, y esto es parte también de la autocrítica de decir tenemos que tener. Y esto es la reforma, un acercamiento de la justicia a la ciudadanía con términos mucho más sencillos, y es lo que estamos nosotros impulsando de parte del tribunal, y que además de que las tres instituciones que estamos aquí involucradas desde nuestra trinchera en esta elección judicial, pues sí, por supuesto, reconocer es hacia dónde va el escrutinio público, esta vinculación más directa con la ciudadanía, y que nosotros tendremos que tener mucho cuidado en las etapas subsecuentes hasta donde nos encontramos. En términos generales y muy concretos, les puedo decir que no hay un solo recurso que no haya sido resuelto. En la etapa en la que estamos, absolutamente todos han sido sustanciados. Lo que sigue es estar atentos a las siguientes etapas, es decir, a las campañas electorales que inician el 28 de abril y que seguramente tendremos muchísimas denuncias. Entonces, lo que sigue es eso, estar atento a eso, y también les pedimos encarecidamente a la sociedad civil, que es con quien nos estamos vinculando, y para quienes este foro, que estén atentos a los procedimientos que se seguirán, sobre todo los que tendrán que ver con violencia política en razón de género, los señalamientos que se hagan en las campañas, para que también acompañen el trabajo del tribunal y también nos ayuden, por supuesto, a la difusión. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Presidente, pues, primero que nada agradecer la oportunidad de compartir esta mesa. Consejera Grace, Juanma, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros con mucho gusto acompañamos en lo que se pueda, y pues también una felicitación para la gente que hoy nos acompaña. Me parece que es bastante benéfico que se estén acercando a las autoridades electorales, que estén atentos a lo que está ocurriendo hoy en día en este proceso electoral que es inédito, y que a todo el mundo nos agarró, pues ahora sí que en frío, ¿no? Porque no sabíamos de qué manera se iba a implementar, cómo se iba a llevar a cabo. Por parte de la Fiscalía, pues, al día de hoy no hemos tenido una sola denuncia. Creo que las etapas que comprenden este proceso electoral son muy cortas, y eso beneficia a que no haya o no se cometan actos que pudieran ser constitutivos de un delito. ¿Qué es la Fiscalía especializada? Bueno, pues somos ahora sí que una institución de procuración de justicia especializada en materia de delitos electorales. ¿Qué nos toca hacer? Pues obviamente investigar todos aquellos hechos o actos o omisiones incluso que pudieran ser constitutivas de un delito. Implementamos líneas de investigación que nos puedan llevar a configurar ese delito, y posteriormente acudir ante un juez a hacerle saber estos hechos que se han denunciado. ¿Qué es lo que vigilamos? Pues nosotros vigilamos que los procesos electorales sean libres, que el voto sea libre, que no haya coacciones. Protegemos el adecuado desarrollo de la función pública electoral. ¿Qué nos rige? Nos rige nuestra Ley General en materia de delitos electorales, donde están contemplados todo el catálogo de delitos que nosotros investigamos. Hasta ahí quisiera mi intervención. Muchas gracias. A continuación, haré una serie de preguntas dirigidas específicamente para… ahorita toca el turno de la consejera Paloma Blanco, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales desafíos en la organización de una elección judicial? Gracias. Mi momento ha llegado. Bueno, realizar la organización de este ejercicio pues representa muchísimos retos, y yo los agrupé en 6 bloques. Voy a tratar de ser muy rápida, por favor si me indicas cuando ya se me esté terminando el tiempo.
El marco normativo y las competencias. Miren, a diferencia de otros estados, afortunadamente en San Luis Potosí, cuando sale la reforma, no solamente sale la reforma de la Constitución, sino que además se acompaña con las leyes secundarias. Eso de alguna forma permitió a San Luis Potosí tener una mayor certeza en cuanto a la operatividad, pero la reforma surge el 19, consejero, sí, ¿verdad? 19, y luego la reforma de la reforma en diciembre. Nosotros acá en CEPAC estábamos a punto de nuestro periodo vacacional, no nos fuimos, iniciábamos el proceso el día 2 de enero. Entonces, eso nos fue necesario emitir acuerdos y lineamientos internos para regular los procedimientos novedosos que trajo la reforma. La complejidad aquí vino en los tiempos, ¿no? Porque por el tiempo en el que sale la publicación de la reforma y el día en que comenzaba la jornada, pues nos hizo trabajar a marchas forzadas para no solamente no nos fuimos de vacaciones, sino que además tuvimos que revisar los lineamientos para verificar que teníamos que adaptar, que teníamos que modificar para que el proceso arrancara, si bien no con todo, sí con una base mínima que nos permitiera arrancar con certeza. También es una elección concurrente, entonces fue clave el contacto, la comunicación con el Instituto Nacional Electoral para preparar los convenios de colaboración y asegurar también el trabajo concurrente y colaborativo, justo pensando en el tema del tiempo. Ese es uno. La organización y la logística electoral. El diseño de las boletas y de documentación electoral, las boletas van a ser distintas a las que conocemos tradicionalmente. Este esquema de logos, emblemas, fotografías, nombres, no va a ser. En esta ocasión ustedes se van a enfrentar a una boleta con una lista de nombres, sin fotografía, con números, y en donde tradicionalmente marcábamos con una tacha, con una marca que no dejara duda de la intención de nuestro voto. En esta ocasión van a tener que elegir números y colocarlos en un espacio que ya está diseñado para ello. Entonces, desde acá la toma de decisiones pues implica tomar en cuenta una serie de variables para facilitar el voto, pero también para garantizar la equidad de la contienda, pero también para respetar la decisión de las personas, entre otros factores, y esto por supuesto también ha sido un punto de análisis muy fuerte acá en CEPAC de cómo diseñar esa boleta. Otros son los distritos electorales. Los distritos electorales tampoco son los que conocemos. Aquí saben ustedes que son 58 municipios y 15 distritos electorales, pero de acuerdo con la reforma menciona que esta definición se hará por dos vías. Por un lado, el CEPAC no tiene atribuciones para determinar geografía electoral, eso es exclusivamente del INE, pero por otro lado la reforma dice que tendrán que tomarse en cuenta la división que realice ahorita la JUCO, el Consejo de la Judicatura, gracias. Y entonces en este caso son 13 distritos judiciales que a su vez se convertirán en 13 distritos que en lo electoral es en donde se van a realizar estas elecciones. La complejidad viene en el distrito 1, que es muy, muy grande en términos de población y en términos de cargo. Entonces el distrito 1 y tienen ustedes, digo, esto no es algo que sea una primicia porque ya se ha comentado en algunos otros espacios, se va a fraccionar en 3 para facilitar el voto. En estos días hicimos un simulacro de cuánto tiempo le tomaría a una persona estar en la casilla, porque además en la casilla ustedes van a recibir 6 boletas federales y 3 boletas estatales. Y ya el INE dijo que para las boletas federales van entre 8 y 10 minutos, más sumados a los que estamos nosotros acá calculando, que se sumarán otros minutos. Entonces, eso también, por supuesto, es un reto. Y esto trae una serie de capacitaciones y de nuevas narrativas hacia las personas que fungen como funcionarios de casilla, hacia las personas que integran los comités municipales, a quienes hay que capacitar y explicar todo esto. No va a haber PREP,
no va a haber PREP. El cómputo de los votos se hará directamente en los comités municipales. Esto no significa que la ciudadanía no vaya a contar los votos, porque yo he escuchado narrativas que dicen, es que en la casilla ya no se van a contar los votos. Tal vez en la casilla no, por lo complejo que esto sería, pero en el caso de CEPAC se va a los comités municipales y en el caso del INE se va a las juntas distritales, y en el caso de CEPAC los comités municipales están integradas por personas ciudadanas. Entonces, esas personas ciudadanas van a hacer el cómputo de estos votos, pero que no haya PREP pues implica también que no va a haber resultados esa misma noche o estos resultados preliminares esa misma noche. Ese es el segundo. El tercero, educación cívica y comunicación social. Bueno, hay baja familiaridad ciudadana, digamos, como que la población está habituada a elegir personas de Poder Judicial bajo esta modalidad, entonces ha sido también un reto desde acá diseñar mecanismos, una parte de esos mecanismos o de esas estrategias es precisamente esta red, para informar qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué implicaciones tiene elegirle, cómo evaluar su perfil, el combate a la desinformación. Las campañas todavía no inician, entonces todavía no estamos como en esos escenarios, pero los prevemos. A veces me han dicho, no, bueno, pues es que a mí no me interesa tanto porque pues yo no me meto en problemas, ¿no? Porque luego a veces dicen juzgadores penal, no. Las personas juzgadoras tienen incidencia en todos los actos de nuestra vida. Todos los actos humanos generan actos jurídicos. Acuérdense, los quienes estudian derecho, acto jurídico, hecho jurídico, consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, esas personas deciden no solamente sobre la libertad, sino también sobre los bienes, sobre el estado civil, sobre la familia, sobre muchísimas cosas. Y estas personas que ustedes van a elegir van a ser nada más y nada menos quienes van a regir todas las consecuencias jurídicas de nuestra vida. Candidaturas y equidad en la contienda. Las candidatas y candidatos no van a tener financiamiento público, entonces no hay partidos políticos. En una elección normal, quien llama a la ciudadanía, hay que decirlo, quien llama a la ciudadanía a votar son los partidos políticos, las militancias, y luego entre anécdota, chiste y pleito, que entre candidato y que partido y partido, coalición y coalición, se va generando la expectativa. En el caso de esta elección no hay partidos políticos y las personas candidatas no cuentan con financiamiento. Entonces, su financiamiento debe ser únicamente privado y se limita a propaganda en redes y propaganda en papel, ¿no? Y bueno, ya ustedes seguramente conocen algunas promociones, ¿no? O sea, que bueno, eso sí, anécdotas sí nos va a dejar, eso sí. Imparcialidad, legalidad y certeza, pues nosotros como OPLE debemos actuar con sumo cuidado para no ser percibido pues esto, ¿no? Como una elección que ya esta elección tiene un fuerte carácter político. Recursos humanos, bueno, pues qué les comento, no es nuestro viacrucis de todos los años, nunca hay presupuesto que alcance y nunca hay presupuesto que es suficiente. Y también la capacitación y el acompañamiento del personal institucional. Traigo muchos más, pero no me quiero extender para no abusar del tiempo de las demás personas ponentes, pero esa es apenas una puntita del gran iceberg que ha implicado todos estos retos para el CEPAC en la organización de esta elección. Gracias. Muchas gracias, consejera. La siguiente pregunta es para la magistrada Denise Porras. Magistrada, ¿qué tipo de impugnaciones pueden presentarse en este proceso y cómo se resuelven? Gracias. Híjole, me gustaría hacer esto un poquito más light, pero no se va a poder. En las elecciones ordinarias, o sea, las que conocemos siempre, son dos medios de impugnación los que se tienen que promover, es el juicio de nulidad y el juicio para la ciudadanía, el JDC. A raíz de la reforma, que ya se ha dicho, la reforma federal del 15 de septiembre y que se replicó el 19 y 22 de diciembre en nuestro estado, la Ley de Justicia Electoral se modifica para incluir el juicio de nulidad electoral. Esto es decir, ese medio de defensa se puede presentar en contra de las irregularidades que acontezcan el día de la jornada electoral, nulidad electoral, lo que ocurre en la mesa directiva de casilla, lo que ocurra en los cómputos. Ahora, desde una visión garantista, que me parece que es la que debe de tener el Tribunal Electoral, nosotros también resolveremos si se interpone el juicio ciudadano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el juicio ciudadano protege el derecho político electoral de la persona a votar y ser votado. Entonces, aunque no esté dicho en la ley
que este juicio se puede interponer por parte de los candidatos y de las candidatas mediante esta maximización de derechos. Nosotros consideramos, y lo digo de una vez, para quien esté pensando en que solamente es el juicio de nulidad electoral el que aplicará en este proceso, que no es así, porque si alguien presenta un JDC, el tribunal tendrá que estar obligado a también conocer por esta vía, porque a final de cuentas se trata de una irregularidad que esta persona, esta candidata denunciaría justo en irregularidades que ellos consideren que se cometan en las mesas directivas de casilla, el día de la jornada electoral y cuando ocurran los cómputos. Entonces, ¿cómo se resuelven? Y a mí sí me gustaría que tuvieran pues un mínimo de conocimiento de los pasos, aunque sean muy técnicos, que se tiene que tener, porque son plazos muy breves y después, como se tratan de personas juzgadoras que a lo mejor están acostumbradas a que los plazos en otras materias sean mucho más extensos, yo creo que sí es importante que sepan que en la materia electoral son mucho más breves los plazos, entonces tienen 4 días por regla general para poder interponer un recurso una vez que ese acto de autoridad haya sido emitido. Son 4 días solamente. Después de que ocurren esos 4 días, hay un plazo que se otorga, por llamarlo de alguna manera, a la autoridad responsable para que publicite este medio de impugnación en sus estrados. Ahí se tiene que tener colocado 72 horas para que en caso de que haya una persona con una pretensión contraria a ese derecho que ellos están alegando, pueda ocurrir también ante la autoridad, eso se llama tercero interesado. Una vez que hayan ocurrido esas 72 horas con esta cédula, la autoridad responsable tiene 48 horas para remitirnos a nosotros un informe en el que trate de sostener la legalidad de este acto con las constancias respectivas. Una vez que fenezca este plazo de 48 horas, entonces se integra ya por parte del tribunal un expediente para poderlo pasar a la ponencia que en este caso tenga que conocer del asunto de manera particular. Después de que pase esto, hay 3 días para poder estudiar los requisitos de admisión, en todo caso, del medio de impugnación. Si hay una diligencia todavía para mejor proveer, no se cierra la instrucción. Si se decide que ya no hay otra diligencia para mejor proveer, entonces se cierra instrucción y por regla general son 12 días los que tenemos para resolver un medio de impugnación. Ahora, es importante saber que con esta reforma electoral tenemos un plazo para que a más tardar el 25 de agosto tengan que estar resueltos absolutamente todos los medios de impugnación. Entonces, eso por supuesto, si llega un medio de impugnación ya casi al final, pues nosotros tendríamos la obligación de resolverlo antes sin tener que respetar a lo mejor de manera estricta estos plazos. Son juicios sumarios y la propia ley está estableciendo un plazo. ¿Para qué? Pues justamente para que pueda seguir todavía toda la cadena impugnativa, porque como ustedes saben, nosotros somos la primera instancia jurisdiccional, pero todavía hay instancias federales que pudieran conocer de estos casos, entonces estos plazos se establecen justamente para dar oportunidad a que si no están de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral local, todavía puedan ocurrir ante la instancia federal para poderse inconformar. Ahora, en términos un poquito más ciudadanos, ¿cómo se resuelven? Pues se deben de resolver de manera imparcial, ¿no? O sea, y cada caso deberá de atender a las particularidades específicas que se presenten. Y aquí yo creo que es muy importante, como lo estaba diciendo la doctora Paloma, la complejidad que va a resultar de la propia documentación que se tenga que llenar desde la mesa directiva de casilla hasta los cómputos que realice el organismo desconcentrado, porque nosotros estamos acostumbrados a que una boleta es un voto y en esta ocasión no. Una boleta va a representar varios votos, entonces en medida de que la capacitación tan especializada sea exitosa, va a haber menos errores, menos votos nulos y menos suspicacias acerca de la legalidad o no de la documentación que se presente. Muchas de las impugnaciones están interpuestas justamente por datos erróneos en las actas, por falta de nombres de funcionarios, por datos incorrectos, etcétera. Entonces yo creo que parte del éxito también de las impugnaciones tendrán que ver con esto, para que no quede la menor duda de que el ejercicio que se hizo tanto en las mesas directivas de casilla
cómo en los cómputos fueron apegados a derecho y que justamente eso también legitime el trabajo del tribunal y los propios recursos legales, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que el quid de la pregunta es ¿cómo se resuelven? Pues con imparcialidad y con absoluta seriedad de parte de nosotros. Muchas gracias, magistrada. Finalmente, la siguiente pregunta es para el fiscal electoral Luis González Macías. Fiscal, ¿cuáles son los delitos electorales en los que podrían incurrir las personas candidatas u otros actores y cómo pueden denunciarse? Gracias. Pues nuestro catálogo de delitos es muy amplio. Manejamos diversos sujetos activos. En algunos delitos pueden ser cometidos por cualquier persona. Otros delitos se pueden cometer por servidores públicos e inclusive también los funcionarios electorales pueden incurrir en algún delito. ¿Cuáles se pueden cometer? Pues ahora sí que estamos en un procedimiento inédito, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero pues lo que normalmente sucede en un proceso electoral es la compra de votos, el acarreo de gente. Tenemos delitos que incluso van en el tema de fiscalización. Ahora no vamos a poder conocer de esos delitos porque nuestro sujeto activo ahí es justamente un funcionario partidista, que acá no va a haber. Entonces, pero me imagino que la fiscalización va a seguir por parte del INE, ¿no? Entonces, también lo que se da mucho en los procesos electorales es la entrega de despensas, que ahora no están inmersos los partidos políticos, entonces pues esto va a inhibir a que estas conductas se lleven a cabo, ¿no? ¿Qué otros delitos? ¿Dónde se pueden denunciar? Nosotros tenemos presencia en todo el estado. El día de la jornada se hace un despliegue ministerial para cubrir todo el estado. Los ministerios públicos están desde las 6 de la mañana disponibles hasta que se entregan los paquetes electorales. Entonces, en cualquier parte del estado pueden acudir a denunciar cualquier hecho que tengamos que investigar. Hay otra cosa que hay que decir, nosotros tenemos únicamente, ¿cómo se llama? Perdónenme, se me fue la palabra. Nosotros únicamente tenemos competencia a nivel local, no podemos tener injerencia. Si se comete un delito en una elección federal, no tendríamos nosotros competencia, pero sí podemos recibir esa denuncia y posteriormente decretar nuestra incompetencia para que sea remitida a la Fiscalía General de la República. Entonces, les decía, pueden denunciar en cualquier agencia del Ministerio Público o de manera virtual en la página de la Fiscalía, o bien existe la página de FEDENET, que también pueden ahí interponer su denuncia y ya posteriormente la recibimos e iniciamos las investigaciones correspondientes. La diferencia que tenemos entre Fiscalía y Tribunal es que nosotros no tenemos tiempos establecidos como en los procedimientos jurisdiccionales que lleva a cabo el tribunal, pero obviamente pues las carpetas deben de seguir caminando, integrándose porque hay delitos que prescriben. Entonces, previo a que ocurra esto, nosotros tendríamos que estar haciendo un decreto en el sentido de llevar a judicializar esa carpeta o bien no llevar a cabo el ejercicio de la acción penal. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Ahora abrimos el micrófono a las personas integrantes de la red para realizar preguntas a los panelistas. También invitamos a las personas que nos están sintonizando en redes sociales, si gustan hacernos llegar preguntas, por acá yo la hago llegar a nuestros participantes. Si alguien tiene una… Hola a todas y todos. A mí me gustaría preguntar particularmente por… Ahí, sí. Preguntar particularmente por los mecanismos específicos que sí se han establecido relacionados a la violencia política por razones de género. En el entendido que en este proceso electoral, si bien es cierto, van a volver a poder presentarse este tipo de situaciones, es una
un momento extraordinario. Las y los candidatos a el proceso electoral extraordinario, considero que ellas y ellos mismos no se perciben como sujetos de la propia violencia política por razones de género, al menos en el entendimiento que se tiene en materia electoral. Entonces me gustaría si pudieran precisar qué mecanismos o qué rutas se han diseñado específicamente para la violencia política. Gracias. ¿Cómo le hacemos? ¿Respondemos una Sí, por una sí, gustan. o escuchamos Ujú. todas? Si gustan, respondemos y luego pasamos el micrófono. Ok. Bueno, en el caso de CEPAC, ya algunos años en los procesos electorales ordinarios, con el impulso y la iniciativa de AMCE, que además preside la consejera Graciela en este periodo, se ha instalado tanto la red de mujeres candidatas como la red de mujeres electas, y en el caso de esta elección se impulsó un convenio entre los soples y la AMCE para establecer o implementar, la red. Me parece que ayer tuvimos un evento muy significativo y en donde precisamente se les hace llegar esta primer acercamiento a un mundo o una elección que pues para varias de ellas es inédita, ¿no? Es la primera vez que van a participar, y justo colocábamos el foco en eso que tú mencionas, Fátima, en decir, pues son sujetas políticas, ¿no? Y como tal van a enfrentar muchos retos, muchos desafíos, porque si bien este procedimiento es nuevo, lamentablemente hay prácticas que son viejas conocidas, ¿no? Y una de ellas es la violencia política. Entonces, esta red se ha conformado, se ha instalado para dar acompañamiento, herramientas, información, además desde la coordinación de género e inclusión hay 3 líneas permanentes 24/7 para atención de casos de violencia política, que también ya se ha hecho llegar. Y por supuesto también recordarán que ya desde hace un par de años también aquí en CEPAC tenemos las personas que están involucradas en la atención a personas de violencia, a personas afectadas por violencia política hacia las mujeres en razón de género, están certificadas. Entonces sí hemos hecho esfuerzos desde CEPAC y también conociendo, muy conscientes de la particularidad que implica esta elección, pues dar todas las herramientas a las mujeres para que sientan que pues si bien es la primera vez que participan, eso no significa que están solas, por lo menos desde parte de CEPAC, lo que yo tendría que aportar. Buenos días a todas y todos, muchas gracias. La preocupación que nosotros tenemos es, como ustedes indican, es un proceso nuevo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros y nosotras a apoyar la difusión y el conocimiento a nivel local? En otras ocasiones, aliados con el CEPAC, se dio alguna capacitación a ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, como que ahora debería de ser más intensivo, ¿no? Y no necesariamente capacitación presencial, sino de qué otra manera podemos dar a conocer el proceso, sobre todo pues el hecho de tener estas boletas y el proceso en sí de hacer válido el voto es bastante complejo comparado con el proceso que ya conocemos, ¿no? Entonces, esa es nuestra principal preocupación, se puede decir, y quisiéramos poder prepararnos con tiempo para poder apoyar el proceso, ¿no? A nivel de conocimiento de la ciudadanía. Bueno, en el caso de CEPAC, lo que también por disposición de la reforma tenemos la atribución y obligación de generar un micrositio que tiene 2 componentes. Por un lado, todo lo referente a la elección, que ese ya está disponible desde hace varias semanas,
Y por el otro lado, a partir del día 29 de abril estarán disponibles los perfiles de las y los candidatos de esta elección. Eso es como un primer saque, digamos, ¿no? Una primera herramienta para ustedes, para que puedan a partir de ahí verificar la información, generar contenidos, y me parece que justo uno de los objetivos de esta red, que como decía la consejera Graciela al inicio del panel, se irá construyendo, porque a fin de cuentas las necesidades de la sociedad civil en relación con sus públicos objetivos pueden ser diversas. Entonces, el objetivo o la estrategia también de esta red es que dinamizar, digamos, esa necesidad de dar difusión a este proceso, ¿no? Entonces, tomémoslo como un primer punto, como el primer punto de arranque, digamos, ya en su momento, ya a través de la coordinación ya un poco más operativa que pueda hacer desde el grupo de trabajo del Conóceles y de la compañera Olga, se estarán entregando más insumos, más herramientas y más información para poder resolver no solamente la pregunta, sino también hacer operativa esta red. Gracias. Yo tengo dos preguntitas, para la magistrada Denise y para la doctora Blanco. La primera, esta consiste en que me gustaría conocer su opinión sobre el voto de las personas en prisión preventiva en la elección de jueces. Sé que no se va a dar en esta ocasión, pero en el proceso electoral pasado a nivel federal se pudo hacer. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión, si ustedes consideran, no para este proceso, sino pensando en el futuro, que sería pertinente, adecuado el voto de las personas en prisión respecto de los jueces, que en muchos casos pues son los principales actores que deciden sobre la vida de las personas privadas de libertad. Y en un segundo lugar, para la doctora Blanco, si pudiera platicarnos un poco si podemos las organizaciones organizar conversatorios, foros con candidatos, porque luego estaba leyendo por ahí un reglamento o algo que vi, pero quiero que a lo mejor no lo entendí, que tendría que ser en condiciones de equidad, y esas condiciones de equidad implican que se invite a todos, porque son muchísimos candidatos. Entonces, si se falta en invitar a un candidato, ya no sería en condiciones de equidad. Entonces, que si nos pudieran platicar un poco qué podríamos hacer las organizaciones para darle a conocer a los beneficiarios y público de nuestro propio trabajo, pues esto. Es todo, gracias. Hoy, querida Celia, pues la respuesta sí es sí. Sí, por supuesto, porque mira, le soy sincera, ya estoy haciendo yo un tratado de todo lo que se tiene que hacer, de todos los criterios que vamos a tener que acoger, que estudiar y que después sistematizar y poner en una ley. Hay muchísimas cosas que están quedando sueltas. Yo sinceramente me lo estoy tomando, por supuesto, primero con mucha responsabilidad, con mucha sabiduría, de que está siendo un reto jurídicamente el estar analizando estas cosas que no tenemos nosotros idea de cómo procesar, por supuesto, con la guía de los principios generales de derecho, con todos los antecedentes, con todos los tratados, etcétera, pero la verdad es que en los procesos electorales ordinarios, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Por supuesto, cada proceso electoral es inédito y trae cosas nuevas, pero en esto sí, las reglas y cocinadas, y lo voy a decir muy respetuosa, pero también muy puntualmente, tan al vapor, nos han hecho también estar resolviendo y apagando fuegos pues sobre la marcha. Entonces, va a ser muy importante que después de que termine este ejercicio nos sentemos de nuevo con sociedad civil, de nuevo con los actores, para ver qué salió bien, para ver qué salió mal, para ver qué tenemos que manejar y para ver qué tenemos que incorporar justamente en esta maximización de derechos para ampliarlos y para que las personas, un grupo que está directamente vinculado con los juzgadores, tenga una incidencia directa en quién juzga. Es más, ahorita si me preguntas, me resulta hasta contradictorio que ellos no tengan absolutamente ninguna injerencia en la decisión que se va a tomar cuando es el grupo más directamente vinculado con ellos.
O sea, y nos podríamos pasar ahorita, híjole, otra hora más criticando lo que estuvo mal, pero me parece que no va para allá, que tenemos que ver estas áreas de oportunidad, ver qué nos falta y desde aquí establecer parámetros, criterios, antecedentes como los que se van a dar de manera jurídica y que sí, por supuesto, como todos los derechos humanos tendrán que darse de una manera progresiva y que esta parte que quedó excluida de la reforma y que es importantísima, nos demos a la tarea desde la parte de las autoridades y ustedes desde sociedad civil a impulsarlo para que en la siguiente se dé. Viene la reforma electoral también. Entonces, me parece que ese va a ser el momento para incluir los parámetros de las cosas que nos salieron bien, de las que nos salieron mal y de las que nos salieron peor, para poder avanzar hacia allá. Pero la respuesta es, por supuesto que sí, y también, por ejemplo, lineamientos de los micrositios, de BPG, de todas las cosas, pues que ahorita estamos ensayándolas con mucha responsabilidad, sí, pero pues bueno, les soy sincera, con unos tiempos cortísimos que de repente no nos permiten actuar pues por supuesto con toda la calma que nosotros quisiéramos para poder analizar los temas tan importantes, pero sí, yo creo que sí o sí tiene que ser una propuesta y si no se da de una manera formal de parte de las autoridades locales, pues de parte de la ciudadanía, porque ustedes son parte importante justamente en esto y eso, lo más que terminemos con esto, nos sentamos a platicar de ello. Muchas gracias. Bien, bueno, la segunda pregunta. Me parece, Celia, que te refieres al catálogo de infracciones que ha emitido CEPAC y que efectivamente en uno de sus artículos menciona, en el artículo 8, que constituyen infracciones en este proceso de ciudadanía, viene una serie de actos, pero es organizar foros de debate o entrevistas noticiosas en condiciones de inequidad. Y justo en la preparación, en el caso de CEPAC, si bien a diferencia de una elección ordinaria no tenemos la obligación de generar un debate o algún ejercicio de esta naturaleza, sí tenemos como atribución el generar lineamientos para entregar a las personas, a las organizaciones o a las cámaras, etcétera, que deseen realizar estos foros para que cuente con este insumo, que puede aclarar muchísimo algunos aspectos tanto técnicos como estos que se refieren a la equidad, en la participación. Entonces, esos lineamientos están en preparación. En este mes sacamos, a través del Consejo General vamos a sacar varios acuerdos de gran importancia y uno de ellos es precisamente el de los lineamientos de estos foros. Pero con independencia de esto, me comentan que en su cuaderno que les entregaron viene un calendario de capacitaciones y me parece que el primer tema corresponde a comunicación, que el consejero Carlos Cuellar va a dar y ahí justo se aborda con mayor exhaustividad el tema de foros y debates para poder dar mayor claridad a las dudas que puedan surgir. Pero en concreto, sí, tenemos la obligación de generar estos lineamientos para, en todo caso, las organizaciones que deseen generar este tipo de ejercicios tengan como una guía más clara de qué sí se puede hacer y de qué no se puede hacer. Gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Anaí Torres, aparte de ser madre, periodista, soy integrante de un colectivo llamado Hijos sin Violencia y de esto, pues bueno, me resulta mucho el tema preocupante de cómo se van a decidir o cómo se van a elegir jueces, magistrados, no solamente en el área local, sino en el área federal, porque son vulnerados los derechos cuando ya están en la Constitución. Y aunado a eso, yo tengo una pregunta que es, ¿qué puede proponer y qué no puede proponer un candidato a ser juez o magistrado? Porque bueno, ahorita no hemos visto los discursos de los que son candidatos en lo local, pero sí ya hemos visto discursos de los que son candidatos en lo federal y pues bueno, creo que están proponiendo cosas que por ley se deberían de hacer. Entonces, quisiera saber si eso puede ser denunciado o fiscalizado o hasta dónde llega la parte de propuestas de estos candidatos que si bien no son políticos, están haciendo promesas o propuestas. Y mi segunda pregunta sería que, bueno, mencionaba la magistrada Denise que una boleta pues son varios votos. En el momento de que si se llegara a anular un voto, ¿se anula toda la boleta?
Bueno, por parte de Fiscalía no podríamos nosotros entrar en la investigación porque no lo tenemos contemplado como un delito en materia electoral. Me parece que más sería un tema de sanciones administrativas que le correspondería, pues ahora sí que a la autoridad administrativa electoral, que es el CEPAC, en su comisión de quejas o denuncias. Pero también tendríamos que entrar a la competencia de cada elección, ¿no? O sea, es importante recalcarlo que si es una elección federal, si es un candidato en una elección federal, pues tendría que ir al INE. Si es un candidato local, pues tendría que venir al CEPAC. Lo que pasa es que ya hay jurisprudencia, y yo sé que cae gordo que la respuesta empiece así, pero sí es cierto, ya hay jurisprudencia respecto a cuándo se consideran votos nulos o votos válidos. No puede haber una respuesta general para eso porque tiene que tener varias particularidades. Y hay unos casos buenísimos, ustedes lo deben de conocer, ¿no? O sea, que la gente le pone, chinguen a su madre todos, ahorita que los tengo a todos juntos. Pues esa claramente es un voto nulo porque aparte es negativo. O sea, tiene que ver hasta la intención que tuvo que ver, o sea, que plasmó el elector en esa boleta respecto a si realmente está apoyando a ese candidato o no. Claro que en esta ocasión va a ser todavía más complicado, porque pues repito, en una elección ordinaria una boleta es un voto y en tenemos una lista, con una lista de nombres que a lo mejor está perfectamente marcado el 03, pero en el otro pusieron una carita feliz o en el otro pusieron una mala palabra. Entonces yo creo que se tiene que hacer de manera particular cada voto y lo que se hace es hacer todo un mecanismo que ya está institucionalizado, que tiene jurisprudencia al respecto, se reservan esos votos, no son contabilizados de manera inmediata, lo que se hace en la mesa es cuando existe esta duda reservarlos y después esos van a la mesa del consejo o del colectivo de ese organismo desconcentrado y entonces con la presencia también de los consejeros y de los integrantes de los organismos desconcentrados se van calificando uno por uno y si esa calificación también alguien está en contra de cómo se calificó, también es impugnable. Por supuesto, y reitero, va a tener que ver con la capacitación tan minuciosa que le demos o que le dé el consejo a los funcionarios para que tengan también ellos esta sensibilidad de que no sean todos los votos nulos, ¿no? Porque también puede ser una causal de nulidad. Si hay más votos nulos que los que son válidos. Es algo muy complejo y si los que estamos de este lado o sea, estamos teniendo problemas, por llamarlo de alguna manera, en ver cómo lo organizamos y lo diseñamos, pues no quiero pensar también la ciudadanía para empezar para votar, para que decir realmente mi voto es válido o nulo así, después para los funcionarios de la mesa directiva de casilla, después para los funcionarios de los organismos desconcentrados. El reto no es menor, pero sí existe ya un antecedente y tenemos ya de sobra la normativa sobre las que nos tenemos que mover y la respuesta es que tendrá que atender a la particularidad de cada voto. Muchas gracias. Buenos días. Son 4 preguntas muy concretas y muy breves para la respuesta. Una sería, ¿el CEPAC podría proponer modificaciones a las leyes secundarias después de estas elecciones? La segunda sería, ¿existirán observadores ciudadanos durante el conteo de las boletas o cómo se integrará ese proceso? La tercera sería, ¿existe algún protocolo por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales en caso de la injerencia de partidos políticos? Y la cuarta sería, la Fiscalía de Delitos Electorales tendrá convenio con el INE para dar conocimiento de los delitos en elecciones federales cometidos en el Estado. Gracias. Bueno, yo respondo la primera y la segunda. Nada más, ¿me ayudas a recordarlas? Sí, sería uno, el CEPAC podría proponer modificaciones a las leyes secundarias después de las elecciones y la segunda, existirán observadores ciudadanos durante el conteo de las boletas. Sí, gracias. Bueno, el CEPAC en sí no tiene facultades legislativas, es decir, para proponer, pero después de cada proceso se genera una comisión temporal de análisis a la ley
y se realiza una revisión, se lleva a cabo una revisión en todas las áreas liderada por esta comisión temporal para identificar esas áreas de oportunidad en la legislación y se entrega al Congreso del Estado para que en su caso el Congreso en el ejercicio de sus atribuciones se tomen en cuenta para la reforma que probablemente o que en los tiempos en los que este poder lo tenga programado. En cuanto a la segunda, pues tenemos el esquema de observadoras y observadores electorales. De hecho, esa convocatoria está abierta prácticamente desde enero. Mine, ¿me ayudas a recordar las fechas? Y se cierra el 7 de mayo. Entonces, el 7 de mayo es la fecha límite para integrarse, registrarse como observador y observadora electoral para que puedan participar en esta elección. Cualquier información o si necesitan más datos, pues por supuesto con cualquier persona integrante de CEPAC o a través de la red también para entregarles información. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿existe algún protocolo por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales en caso de la injerencia de partidos políticos? Y la Fiscalía en Delitos Electorales tendrá convenio con el INE para dar conocimiento de los delitos en elecciones federales cometidas en el Estado. Mira, tu primera pregunta, no tenemos algún protocolo porque si se llega a cometer un delito por algún integrante de un instituto político, nosotros le daríamos trámite ordinario a esa denuncia. No tenemos un trámite especial por tener la calidad de ser miembro de un instituto político. Lo tramitaríamos como cualquier carpeta de investigación, ¿sí? Tu segunda pregunta, no hemos tenido convenio con el INE, sin embargo, próximamente vamos a tener un foro, me parece que el día 25, en conjunto con INE, en donde pues vamos a hablar de los delitos electorales que se pudieran dar y obviamente estableciendo estas competencias que les comenté hace rato. Si es una elección federal, va a Fiscalía General de la República, si es una elección local, va a la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias. Tenemos espacios para una última pregunta y sería todo, por favor. Bueno, mi nombre es Gabriela y yo también tengo, dos preguntas y una opinión, pero en ese sentido, para la directora, ¿qué acciones específicas ha implementado el CEPAC específicamente de manera para las condiciones equitativas en temas de participación para mujeres indígenas y en específico para personas no binarias dentro del proceso electoral actual, considerando que de por sí las condiciones de desigualdad son bastante claras, como hablábamos del acto jurídico, pues en la boleta va a salir como H&M, cuando hay literal una persona donde no se reconoce como no binaria y el caso en el Congreso del Estado pues no fue identificada con todos los papeles necesarios que ella acreditó. Es en específico. Y para las condiciones de las mujeres indígenas, en el caso justo de una compañera en donde no se le ha podido dar la participación adecuada en materia de la opinión de defensorías de derechos humanos. Para la presidenta del tribunal, igual en este sentido, ¿qué mecanismo se ha aplicado para asegurar que las resoluciones electorales contemplen un enfoque interseccional que atienda específicamente a las desigualdades vividas por mujeres indígenas y personas no binarias en este proceso electoral? Y bueno, a mí me gustaría en cualquiera de las tres personas que están aquí presentes, pues qué opinión les merece que aunque en este sentido la participación no sea vinculada a un recurso público para las candidatas y candidatos, eso no implica que haya instituciones pues justo políticas, partidos políticos, intereses ejecutivos, ¿no? Hasta de autoridades en donde se beneficia más a ciertas personas candidatas o candidatos por arreglos que a lo mejor no se han denunciado, pero el hecho de negar que ciertas condiciones no haya delitos electorales o violaciones a los lineamientos, eso no implica que no existan, ¿no? Y creo que ya desde antes de las elecciones están habiendo violaciones a los lineamientos que aún no salen dentro del CEPAC, pero por lo menos a los que ya están públicos, ¿no? Bueno, doy respuesta a la primera pregunta. Una de las cosas
O sea, sí, yo coincido, es todo un tema. O sea, la verdad es que me parece que en su momento ya habrá oportunidad de reflexionar sobre estos mecanismos o no mecanismos, pero una de las particularidades de esta reforma es que la etapa de registro de candidaturas no ocurrió a cargo de CEPAC. En una elección ordinaria, CEPAC emite lineamientos que cubren estas cuestiones para asegurar los derechos político-electorales y la participación y la inclusión de personas indígenas, de mujeres, de personas de la diversidad sexual, de personas con discapacidad, y estos lineamientos son obligatorios para los partidos políticos al momento de registrar sus candidaturas. Los partidos políticos presentan ante CEPAC este registro, CEPAC revisa esas candidaturas a la luz de estos lineamientos y en su caso se requiere a los partidos políticos para que hagan los cambios que sean necesarios si es que se detecta alguna situación, insisto, con base en estos lineamientos. Pero esa fase que en una elección ordinaria sí corre a cargo de CEPAC, en esta elección no. En esta elección la fase de registro, de convocatoria y de elegibilidad corrió a cargo de los comités de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y desde la convocatoria, que incluso ya lo dijo la magistrada, también fue combatida, desde la convocatoria se establecieron los parámetros, es decir, las primeras reglas del juego. Insisto, así como está la reforma, una vez que los integrantes de los comités de evaluación revisaron los requisitos de elegibilidad y además los que establecieron en la convocatoria, hicieron su procedimiento y finalmente entregan a CEPAC las candidaturas que finalmente fueron aprobadas por estos comités. En el caso de CEPAC no tenemos la atribución, así como está en este momento en la reforma, de quitar o eliminar candidaturas. Sin embargo, bueno, en lo que hemos hecho es reafirmar el convenio con el Poder Judicial para hacer la revisión de la 3 de 3, porque sabemos que esto es otro tramo, pero justo ese momento tan especial, tan importante para evaluar, digamos, estos requisitos, no corre a cargo de CEPAC. Entonces, por supuesto, digo, es algo que habrá que analizarse, es algo que habrá que perfeccionarse y justo es algo en lo que la ciudadanía también, me parece, tiene que seguir conversando y dialogando más allá del 1 de junio sobre la necesidad de colocar en la legislación algunos otros parámetros que permitan avanzar hacia esto que estamos observando o que desde sociedad civil se está observando. A mí me gusta dar respuestas muy contundentes y cortas y no andarme por las ramas. La respuesta es: ¿existe un mecanismo para garantizar que las resoluciones se den en estos términos? No, pero no es necesario. ¿Por qué? Desde el 2011, la reforma constitucional obliga a las personas juzgadoras y juzgadores a juzgar con perspectiva de género. Entonces, no es necesario que exista un mecanismo que te diga como un manual ABC para que las resoluciones se den en esos términos. Estamos obligados. Lo que pasa es que a algunos juzgadores y juzgadoras se les olvida, pero no hay necesidad de que exista este protocolo, como en su momento empezó el protocolo para poder atender la violencia política en razón de género, etcétera, que ahora ya está tipificado y que está normado y que es constitucional también y que está tipificado como delito. No es necesario. A mí me gusta mucho recordar este camino que tuvimos que recorrer para el asunto de la paridad, que no empezó justamente por ninguna obligación, empezó por exigencias sociales y empezó como a punta de sentencias y del empuje de sociedad civil. Lograron las mujeres que se incursionara y que se pusiera en la ley.
Entonces, a mí me parece que es una obligación de las juzgadoras, o sea, yo lo tomo como algo, por supuesto, profesional y personal, la obligación de juzgar con perspectiva de género y también tener en cuenta no solo la reciente reforma constitucional en materia de reconocimiento a los pueblos originarios, sino también empezar a dictar sentencias, aunque no existan mecanismos, aunque no existan protocolos, aunque no esté dicho así tal cual en alguna ley, porque mediante estas sentencias que pueden ser innovadoras, podemos avanzar tanto como en el camino de las cuotas, que así empezamos y que ahora la paridad es obligatoria. Entonces no hace falta, lo que se necesita es voluntad política. Y si tenemos a hombres y mujeres, porque también ellos están obligados. Después, las cosas de mujeres se ven como nada más de mujeres y los obligados también son ellos. Entonces, los juzgadores también están obligados a juzgar con perspectiva de género, están obligados también a tener esta visión garantista y de maximización de derechos cuando se trata de resoluciones de pueblos originarios. Y yo creo que en esta ocasión tenemos una oportunidad histórica, independientemente de que no hay un mecanismo que nos obligue a ello, la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte nos obliga a juzgar así y tenemos esa oportunidad histórica de que así sea. Muchas gracias. Finalmente pregunto a nuestros panelistas, la conversación fue muy amplia, hubo mucha participación, pregunto si desean hacer un cierre, una reflexión final o con lo que se ha dicho consideran que es suficiente, ustedes como lo decidan. Adelante. Un minuto nada más. Bueno, me parece que de verdad, yo estoy contenta de que haya esta participación. A mí cuando la consejera Graciela me dijo, le dije, ay Dios mío, pues mucha suerte, a ver cómo te va. Me dijo, no, ha habido una respuesta de verdad buenísima y a mí de verdad que pues, me sorprendió, lo tengo que decir. Y segundo, verlas aquí interesadas y participadas, pues la verdad que me hace recobrar un poquito ahí la fe en la humanidad y de que no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, de verdad, me parece que el gran reto de todos es el involucramiento de la ciudadanía. Ese es realmente el reto. Es una elección que tradicionalmente está completamente fuera del escrutinio público. Lograr que la gente se interese en ir a votar es el verdadero reto. Ya lo demás, pues déjenos a nosotros, ¿verdad? Ya que los votos nulos, que si la impugnación y todo, pues ya veremos, son aspectos más técnicos. A mí me parece que lo verdaderamente importante y el esfuerzo que tenemos que hacer es que esto no se deslegitime por la baja participación ciudadana, porque eso sí sería un fracaso, y no sería un fracaso nada más de la reforma y que le impulsó, dejémonos de eso. Es una oportunidad histórica para ampliar los perfiles de los juzgadores, para que haya también una rendición de cuentas más efectiva, para que la composición del Poder Judicial sea otra, también más cercana a la ciudadanía, que es lo que la gente quiere y por eso esta reforma avanzó, tener jueces más cercanos, con un contexto ciudadano mucho más amplio, a donde se aplica la ley. Es una oportunidad, más allá de criticar, tomémoslo como una oportunidad y me parece que esta transformación histórica y su éxito dependerá definitivamente de nuestra capacidad de generar esfuerzos, coordinarnos con los esfuerzos institucionales y sobre todo de la seriedad y del compromiso con el que asumamos ciudadanía y autoridades este reto para estar a la altura de lo que las potosinas y los potosinos se merecen. Gracias. Gracias. Pues también en forma muy breve yo coincido, más allá de los contextos, más allá de las opiniones, más allá de los escenarios, pues ya estamos aquí, está sucediendo, va a suceder y va a tener consecuencias. Entonces, para las instituciones tiene su reto, pero sin duda el éxito de esta elección vendrá de la participación en las urnas. Y también va a ser una muestra de madurez política de la ciudadanía, ¿no? Porque más allá de los ejercicios democráticos, a mí me parece que la ciudadanía en San Luis Potosí tiene muchos temas en los que se ha involucrado y en los que ha participado, si bien no se aterrizan en el plano electoral, pero hay muchas inquietudes y aprovechar ese impulso de la sociedad civil para incidir en la vida pública y en este caso en la elección de personas que, insisto, quiero regresar a este punto, van a incidir y resolver en todos los aspectos de nuestra vida, resulta muy importante.
Por supuesto, también será interesante, una vez concluido el ejercicio, volver a reunirnos para empezar a dialogar sobre qué analizamos, qué vimos, qué se puede mejorar, cómo se puede incidir, pero bueno, también en ese sentido ya la sociedad civil pues habrá de organizarse y habrá de crear sus propios espacios y sus propios foros para que puedan incidir desde la posición en la que se encuentran y el poder que pueden tener en conjunto. Pues llamarles a la participación, llamarles a la difusión y a que estén atentas y atentos a las capacitaciones que tendremos desde CEPAC a través de esta red. Créanme que es un insumo para que ustedes puedan hacer más preguntas, que el diálogo no termine, que las preguntas no se acaben y que se promueva la participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias. Pues por mi parte nada más queda invitarlos a que participen en este proceso electoral, que fomenten esa participación, porque como dice la magistrada, sería un fracaso si hay una muy poca participación. Yo creo que los que estamos involucrados en el tema electoral vamos a hacer lo propio para llamar a la ciudadanía a que salga a votar y pues también pedirles que fomenten la cultura de la denuncia. Nosotros estamos atentos, les comenté que tenemos presencia en todo el estado y estaremos muy atentos a lo que esté ocurriendo en este proceso durante la etapa de campañas y en la jornada electoral. Nosotros estamos a sus órdenes, cualquier situación que podamos ayudarles, con mucho gusto los atendemos. Gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría sumar una opinión, una reflexión, escuchando a nuestros participantes, a los integrantes de la red, contarles que cuando pensábamos en este espacio, cuando lo platicaba con el consejero Juan Manuel, con la maestra Graciela y luego lo platicábamos con la doctora Paloma, era que justamente pensamos que la ciudadanía en general pues no está o no le interesa no estar tan involucrada como en este proceso tan importante y decíamos cómo el proceso judicial, estas elecciones extraordinarias son un proceso, yo le decía a la consejera Graciela, un proceso vivo, ¿no? Y a fin de cuentas son las reflexiones que teníamos, que está sucediendo en este momento y que posteriormente cuando finalice podremos juzgar qué hicimos bien, qué no hicimos bien y considero importante que sociedad civil esté involucrada en este proceso, ¿no? Porque pareciera que no, aquí en la red las personas que están involucradas trabajan diferentes temas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con lo electoral. Tenemos personas interesadas en el tema de población LGBT, comunidades indígenas, migración, mujeres, personas con discapacidad, incluso sobre movilidad, por ejemplo. Entonces pareciera que son agendas que no tienen que ver con el tema electoral, sin embargo que sí se cruzan, ¿no? Porque a fin de cuentas el tema del acceso a la justicia nos atraviesa a todas, a todos, a todes también y es importante también que estemos involucrados. Entonces este espacio, Red Voces Colectivas, está pensado de esa forma. Y entonces esperamos que para todas las personas que han decidido formar parte de esta red, pues que sea un proceso en donde todos veamos qué tanto nos podemos involucrar, qué tanto queremos dar, qué tanto también CEPAC puede brindar herramientas para que crezca este proceso, para que lo hagamos propio también. Entonces, pues muchas gracias por su respuesta a este espacio. La verdad es que nos alegra mucho que no solamente se quede en un esfuerzo a nivel municipal, sino también haber recibido su respuesta fuera de la capital. Muchas gracias. Para finalizar, procederemos a la entrega de reconocimientos a los participantes del panel. Para la magistrada Denise Porras. Muchas gracias, magistrada, por su participación. Para el fiscal electoral Luis González Macías. Muchas gracias, fiscal. Y para la consejera presidenta Paloma Blanco López. Muchas gracias, presidenta. Finalmente, a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agradecemos a todas las personas asistentes por hacer de este evento un espacio para la escucha, la reflexión y el compromiso.
Hoy hemos compartido un espacio de diálogo fundamental para la construcción de una democracia más fuerte y participativa. La colaboración entre instituciones y ciudadanía es crucial para asegurar procesos electorales justos, transparentes y con plena legitimidad. Sigamos trabajando juntas, juntos y juntes desde nuestras distintas trincheras para asegurar que cada voz sea escuchada y que cada decisión esté guiada por el respeto a los derechos humanos y el bienestar colectivo. Gracias por ser parte de esta red y de este esfuerzo colectivo.